Continuamos en 7 AM con información muy importante. Le decía hace unos minutos que tenemos una entrevista destacada. Agradecemos la presencia del vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Gracias por estar en 7 AM. Bienvenido. Encantado, Paulina. Como siempre, José Luis, muchísimas gracias por su gentileza. Y porque queremos en esta mañana, que yo sé que es difícil en un periodo, o en un lapso tan corto de entrevista, que nos des un balance acerca de este proceso, sobre todo tratándose del proceso inédito, después de lo que ha sido complejo con el índice de participación, también señalamientos de aparente intromisión o intento de intromisión de institutos políticos, con actores alrededor también, y sobre todo con un arranque en el que el mismo Instituto Nacional Electoral pues estaba en la mira. Decían al arranque de este proceso que si algo no salía del todo bien, entonces no se querría que hubiese culpa para el Instituto Nacional Electoral porque se ha hecho lo propio. Pues ojalá que no sea así, porque el Instituto Nacional Electoral y antes el Instituto Federal Electoral, que han tenido una historia, digamos, fundacional, no tanto fundamental, fundacional en términos del desarrollo democrático de México, es decir, ambas instituciones han sido muy importantes, sean como cada 3 años intentadas de desprestigiar como si estuviese del lado siempre de alguna de las partes. Y esto me parece que no, que ya tenemos que institucionalizar el concepto democrático, revalorando o valorando o evaluando el papel del Instituto Federal Electoral primero y del Instituto Nacional Electoral como instituciones de alta integridad. Esto es, reconocidas internacionalmente por su neutralidad, por su objetividad, su certeza. Entonces esta parte pues sí es incómoda, pero tiene que ver con el modo en que los mexicanos hacemos política, tiene que ver con el modo en que los partidos políticos hacen política, ¿no? ¿Qué nos puede decir de las cifras que se han estado registrando, que ya se registraron en San Luis Potosí y a nivel nacional conforme a la participación de la misma población? Porque se habla de un alrededor del 13%, también se habla de estos números de boletas que quedaron en blanco, de votos que fueron anulados, pero desde la perspectiva como vocal ejecutivo del INE aquí en San Luis Potosí, ¿cómo fue la participación de la gente? Bueno, fue una participación baja. Lo que se diga en otros ámbitos resultan valoraciones de orden político, por defender una reforma electoral, por defender otro tipo de valoraciones. Pero en términos operativos, en términos cuantitativos, en términos de cómo participó la gente, bueno, pues participó con un 12%, un 13%, digamos. A ver, hagamos memoria. En el 21 estábamos hablando de que en San Luis Potosí por lo menos participó el 59%, tuvimos una participación del 59% en el 21. En el 24 tuvimos una participación del orden del 61-62%. ¿no? Luego tuvimos lo que fue la consulta popular en aquel año del 21, en agosto del 21, tuvimos la consulta popular con un 7.11 de participación. 7. Es decir, estos mecanismos de democracia o plebiscitaria o democracia directa han impactado poco, han sido de poco eco entre la gente. No parece estar en los intereses de la gente. Luego tuvimos en el 2022, tuvimos la revocación de mandato y esa subió. Y lamentablemente en esa, Pau, también tuvimos otra vez este fenómeno de la intervención de los partidos políticos. Los partidos políticos han querido intervenir en estos procesos plebiscitarios, a pesar de que la Constitución establece que no lo hagan. Bueno, pues participaron también en la revocación de mandato, logrando subir la participación al 17.11%, digamos. Esta vez estamos hablando del 12-13%. Aquí en San Luis fue mayor. Aquí tuvimos una participación del 16.5%, más o menos, del 16.5%.
decimales más, decimales menos. Y fue una participación alta comparada con el resto del país. Es decir, el promedio a nivel nacional es del 12 o del 13%, y San Luis se lució con un 16.5%, pues está bien, ¿no? Y además, como ustedes saben, la Huasteca siempre da un subidón, siempre. Ahora también tuvimos una importante participación en la zona de acá de Matehuala. Ambas estuvieron en el orden del 22%. Entonces, eso es lo que podemos decir. Sin embargo, también vale la pena referir que dentro de la urna el ciudadano ya tuvo un comportamiento diferenciado. Es decir, debo decirles, y que esto es muy serio, que el 36% de la gente o anuló su voto o dejó las casillas en blanco. Para los efectos es voto nulo. Es decir, ahora tenemos una opción en la boleta que antes no tenía, recuadros no utilizados. ¿Y por qué? Dice uno, ¿y qué necesidad de tener este nuevo concepto? Bueno, tiene que ver a que en la misma boleta hay muchas candidatas, hay muchas candidaturas. Por lo tanto, poniendo de ejemplo la de ministros, si tienes 5 para mujeres y 4 para hombres, pero votas por 2 mujeres y por un hombre, ya tienes 3 de las 9 opciones que tenías. Si esos recuadros los dejas en blanco, bueno, pues se entienden como recuadros no utilizados. Pero si les pones una X, sí están utilizados, pero son nulos. No representan una opción por nadie. Por lo tanto, me parece que el balance es que es una elección inédita a la que le falta todavía madurar, digamos, que falta que trabajemos desde las instituciones en la sociabilización de este tipo, en el impacto de este tipo de mecanismos. ¿Es una democracia con una cantidad importante de plebiscitos? Sí, sí lo es. Sí lo es. ¿Puede funcionar? Sí, desde luego. El reto es que funcione en un entorno de alta integridad electoral, y no estamos viendo eso. Estamos viendo participación de partidos en la periferia institucional, en los alrededores del proceso, haciendo praxis electoral, es decir, recurriendo a acciones que no son del todo correctas. ¿Qué reglas del juego sería viable que se modificaran? Pensemos desde la parte del diseño de boletas, que fue algo que se expresó, ya nos dirá si sí o no, del presupuesto también, porque es muy fácil decir, te toca hacer algo y déjame nada, te asfixia un poco en cuanto al recurso, ¿verdad? Eso es algo también muy sencillo que después desde la política se expresaba, o no se quería decir así abiertamente, pero por lo menos se percibía que se encontraban un poco contra la pared en este tema. Ya me dirás si sí o no. Y especialmente también la asignación de presupuesto, por ejemplo, para los perfiles, que decían, bueno, pues si tú lo tienes, está el tope y tú lo gastas, pero se hablaba de desinformación. Entonces, ¿qué podría modificarse para un cambio en ese tipo de procesos? Bueno, a ver, desde la elección del 2021, el Instituto Nacional Electoral ha navegado en un contexto complejo. Y es un contexto político, y es un contexto gubernamental, y es una visión de Estado, es un contexto de políticas públicas, digamos, específico, diferente de cómo se trabajó desde la elección del 91, es decir, desde que era Instituto Federal Electoral. Hay otra visión, desde luego, sí ha habido una disminución severa a los centavos, al dinero institucional, una restricción, como dices tú, asfixiante. Me parece que a lo que recuerdo, el primer gran reto es cuando se plantea la organización de la elección del 91, también del 2021, perdón, cuando se plantea la organización de la elección del 2021, pero desde una reducción fuerte presupuestal por parte del Estado mexicano, digamos, la Cámara de Diputados y el gobierno federal, eso fue uno. Pero luego se viene el tema de organízate una consulta y con el dinero que tienes, utiliza el recurso corriente que tienes, el recurso que tienes para vivir. Y la verdad es que, para vivir la institución. Y la verdad es que la institución aceptó el reto, pero tuvo que modificar algunos esquemas de operación. Ya no puso el mismo número de casillas electorales, lo disminuimos muy severamente. Y después viene la revocación de mandato con la misma mirada.
Entonces, el instituto tiene que resolver ese tema, pero además dejar intacto su prestigio como una entidad que opera elecciones con una alta integridad electoral. Eso fue el reto. Y después los asuntos, las complejidades del contexto, de las que ya hemos hablado, que tienen que ver con intervenciones inadecuadas en la periferia de los procesos electorales, en los alrededores, digamos, lo que vemos y que no podemos controlar, de dónde viene el dinero, por qué está mal praxis electoral, el montón de cosas que encontramos esta vez. Pero la institución se sostiene como una institución de una enorme calidad. Y esto se está reconociendo y creo que se va a reconocer pronto también a nivel internacional, como que hemos hecho un espléndido trabajo con pocos recursos, con una gran calidad operativa, con una gran ética y de integridad electoral por parte de... Así es como lo veo. Lo que me parece es que también ya sí se tiene que revisar estructuralmente la legislación electoral. También lo que tiene que ver con la propia fundación, la manera de conformar al Instituto Nacional Electoral. Tenemos que medir con todo cuidado cómo intervienen las fuerzas políticas en la integración de su consejo. Nos está haciendo daño el modelo que hemos venido trabajando desde el 90, digamos. Esa es una cosa. Y la otra cosa es cómo vamos a sancionar a las fuerzas políticas que intervienen contra el espíritu constitucional en la organización de las elecciones y en el funcionamiento de las casillas y en los resultados y en la afectación de la cadena de custodia. Me parece que se tiene que revisar, que se tiene que hacer una mesa nacional de análisis crítico, duro, si se quiere, sin entrar en estas consideraciones de la polarización, porque con esa polarización y de que todo está mal o todo está bien, no vamos a llegar a ninguna parte. Ya estamos a punto de culminar esta entrevista, pero quisiera preguntarle nada más ya para finalizar, si todo lo vivido de manera previa, durante el proceso y de manera posterior, con todo lo que ya nos mencionaba, la intervención de los partidos políticos, el listado que se entregaba a la misma población, el presupuesto, ¿se justifica que en unos años más se realice nuevamente este proceso? A ver, a mí como hombre del Estado mexicano, como funcionario, me toca responder que la institución está lista para afrontar cualquier tipo de reto que determinen quienes construyen las leyes en este país. Es decir, ir sin prejuicios, que puede resultar difícil porque puedo tener una consideración u otra sobre una reforma, pero esa consideración no debe impactar en la calidad del trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral, ni cómo respondemos los miembros del Servicio Profesional Electoral. Por lo siguiente, Pau, José Luis, la garantía de integridad electoral en el Instituto Nacional Electoral reside en los miembros del Servicio Profesional Electoral. Es decir, en los 2.700 miembros nada más de los 20.000 funcionarios del INE que garantizan con su conducta, con su desempeño, con su conducción del proceso, que eso va a salir siempre bien. Y hay otras estructuras también, más politizadas quizá, pero los procesos están probadísimos y nosotros hacemos un espléndido trabajo. ¿Deberá repetirse el ejercicio? Eso le toca a la ciudadanía, eso le toca a los partidos políticos, eso le toca a las cámaras, eso le toca a otras autoridades electorales. ¿Hay que depurarlo? ¿Hay que mejorarlo? Sí hay que mejorarlo. ¿Hay que contener a las fuerzas políticas? Me parece que el Estado mexicano tiene que trabajar en eso. Somos demasiado laxos, hay demasiada permisividad. Las instituciones no están entrando a fondo para frenar esas fuerzas que pueden afectar esto que he llamado, que así se llama, integridad electoral, ¿no? Quedan algunos temas sobre la mesa, así que desearíamos que en breve nos acompañes de nueva cuenta, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, porque esto ni siquiera ha terminado, se mantienen 24/7, aún hay un largo trayecto por trabajar al respecto. Encantadísimo, hay mucho que platicar y sí me gustaría que si me invitan pronto hagamos con unas láminas algunas explicaciones de los comportamientos de la ciudadanía y lo que hicieron las instituciones y el análisis de los resultados cuando ustedes me inviten, José Luis. Sí, y el análisis, claro, las puertas están abiertas aquí en Canal 7 y sobre todo también ver lo que nos toca como ciudadanía. Hay algunos países en los que es una obligación votar. En México es diferente, pero ya analizaríamos todo. Muchas gracias por estar en esta mañana. Encantadísimo, muchísimas gracias. Saludos al auditorio. Muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar con más a través de la señal de Canal 7. Le pedimos que se quede con nosotros, no se vaya, que volvemos.